Ucrania reclama más ayuda militar tras uno de los mayores ataques rusos con drones y misiles contra varios puntos de Ucrania y cuando se cumplen casi 2 años de guerra. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra hospitales, escuelas, centros comerciales y viviendas en Kiev, Kharkov, Odessa y Dnipro, entre otras. Son grandes localidades lejos de la línea del frente. Al menos 30 personas perdieron la vida. Pese a la presión internacional y denuncias como la de hoy de Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Netanyahu sigue firme y profundiza su ofensiva en el día 84 de su guerra contra Hamas. Al menos 30 personas han muerto y más de un centenar resultaron heridas en lo que parece ser el mayor ataque aéreo ruso desde el comienzo de la guerra. Las autoridades ucranianas afirman que las Fuerzas Armadas rusas usaron más de 150 misiles y aviones no tripulados para atacar ciudades de todo el país, incluida la capital Kiev, impactando infraestructuras vitales, industrias e instalaciones militares. Destrozos en la maternidad de Dnipro, en el este de Ucrania. En pleno parto, las mujeres tuvieron que ser trasladadas al sótano del edificio. El ataque aéreo ruso a gran escala desbordó a la defensa antiaérea de Ucrania. El presidente ucraniano afirma que Rusia ha empleado toda la variedad de su arsenal. Edificios residenciales y un centro comercial también fueron alcanzados en los bombardeos que comenzaron de noche y se prolongaron varias horas. En Kiev hubo varias muertes. Los bombardeos combatieron un incendio inmenso desatado en este almacén. Los ataques son una seria llamada de atención a quienes viven alejados del frente. Me chocó mucho porque creía que la situación se estaba calmando, no intensificando. Hoy ha sido un día horrible. De algún modo recuerda al primero de la invasión porque no me lo esperaba, porque Kiev era una zona más o menos segura. Los ucranianos se enfrentan a un invierno más con la infraestructura amenazada y Kiev necesita munición antiaérea de sus aliados para defenderse. Lluvia de misiles y drones contra varias ciudades ucranianas. Hablamos con la politóloga Alexandra Sitenko. Alexandra, ¿cómo valoras la magnitud y el momento del ataque y qué dice esto sobre la estrategia rusa? Pues mira, primero el ataque era de esperar. En mi opinión, por una parte son represalias por los ataques de drones desde Ucrania que se sucedieron durante las Navidades y que alcanzaron un buque de guerra ruso, el buque Novocharkassk, en la ciudad de Feodosia, en Crimea. La parte ucraniana habla del hundimiento del buque, mientras que la parte rusa dijo que ha sido dañado. De todas formas, los daños parecen ser significativos. Y ese tipo de respuesta a los ataques exitosos desde Ucrania es practicado por Rusia durante toda la guerra. Por ejemplo, lo hemos visto después del ataque sobre el puente de Kerch el año pasado. También puede ser considerado un medio para ejercer presión a Ucrania para que se rinda o para que acepte un alto el fuego bajo condiciones rusas, teniendo en cuenta que la situación en el frente no se cambia y Kiev está recibiendo menos dinero y menos ayuda militar desde el occidente. Vamos a ver, estos ataques se han producido, Alexandra, poco después de que el presidente de Ucrania, Zelensky, agradeciera a Estados Unidos su último paquete de ayuda militar. ¿Qué diferencia crees que puede suponer esta ayuda en el campo de batalla? Pues yo creo que lamentablemente ninguna. Pues el paquete anunciado tiene un valor de creo 250 millones de dólares e incluye capacidades de defensa aérea, artillería, misiles antitanque. Pero para comparar, desde el inicio de la guerra, solo los Estados Unidos han gastado en total casi 40 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. O sea, mucho más, y el resultado que estamos viendo es una guerra de desgaste y nada de la victoria ucraniana que se esperaba. Alexandra, muy brevemente, a ver, Ucrania afirmaba que estos ataques demuestran que no se puede hablar de tregua con Moscú. ¿Se desvanecen las esperanzas?
la respuesta, la reacción de los dirigentes ucranianos es comprensible. Es una reacción emocional que es comprensible en esa situación de desespero, pero la realidad es otra. ¿Sí? La realidad, debemos preguntarnos qué opciones tiene Ucrania. Incluso si el Occidente manda todo el armamento que tenga o que pueda, a Ucrania le faltan soldados, le falta gente para usar ese armamento. Entonces, sin tropas occidentales en el terreno en Ucrania, no hay chance para Ucrania de imponerse. Y el Occidente no quiere entrar en una guerra directa con Rusia. Entonces, yo creo que tarde o temprano va a haber negociaciones, va a haber alto el fuego. Espero que el año que viene. Alexandra Sitenko, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo cordial. Gracias. Nos ocupamos de otro tema de titulares. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó este viernes una reunión de urgencia después de que casi 190 palestinos murieran en el último día en la Franja de Gaza por los constantes bombardeos israelíes, entre ellos el del campo de refugiados de Al-Maghazi, considerado uno de los ataques más mortíferos hasta ahora. Continuaban pues esos bombardeos contra Hamás en el centro y sur de la Franja y precisamente en lugares donde cientos de miles de palestinos han buscado refugio. Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad. Escriben los nombres de los fallecidos en las bolsas con sus cadáveres y se despiden de sus seres queridos. Todos murieron delante de un hospital en un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Deir al-Bala en el centro de Gaza. Esta madre ha perdido a sus dos gemelos. Dormíamos en la habitación con dos de mis hijos. Mis gemelos estaban en la otra habitación. La casa fue bombardeada y los escombros cayeron sobre los niños en el día de su cumpleaños. Ya en el hospital, los médicos se apresuran a tratar a los heridos en el ataque. El ejército israelí intensificó su ofensiva aérea y terrestre en zonas del centro y sur de Gaza y difundió estas imágenes de tanques entrando en la ciudad sureña de Han Yunis. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber matado en un solo día a decenas de terroristas en Gaza. El 85% de su población se ha visto ya desplazada por el conflicto. Algunas zonas de Deir al-Bala han sido arrasadas. Aquí unos niños buscan sus pertenencias donde solía estar su hogar, mientras otros rezan por aquellos que ya no volverán. Antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista y experto en Oriente Medio Mikel Ayestarán y le preguntábamos qué perspectivas de negociación se abren o no en Egipto. Los contactos siguen abiertos, pero hay pocas perspectivas para un alto el fuego a corto plazo. Egipto, país fronterizo con Gaza, parece liderar ahora los esfuerzos diplomáticos por delante de Qatar. Desde allí, desde Egipto, ha salido incluso un plan en los últimos días para la suspensión de los combates, pero ninguna de las partes lo ha aceptado. En el Cairo se encuentra una nueva delegación de Hamás. Desde el grupo islamista insisten en que ellos no están interesados ahora en una nueva pausa para intercambiar rehenes y prisioneros y que lo que buscan es un acuerdo definitivo para finalizar la guerra. Uno de los problemas que afrontan estas delegaciones del brazo político de Hamás es que la última palabra la tiene el brazo militar que combate dentro de la franja, no los políticos en el exterior. Por parte de Israel crece la presión en torno a Benjamín Netanyahu por parte de las familias de los cautivos y también de sus socios ultranacionalistas de gobierno. Esta presión ha llevado al primer ministro a suspender la última reunión del gabinete de guerra en la que se iba a discutir el plan para el día después de la guerra en Gaza. Esta reunión se ha pospuesto hasta el martes. La guerra está cerca de cumplir los 3 meses y desde Estados Unidos anuncian una nueva visita a la región del secretario de Estado Antony Blinken. Desde Washington tratan de que Israel pase a una nueva fase lo antes posible en la guerra, menos intensa y dirigida a la caza de los líderes de Hamás. Una fase en la que se aligere el bloqueo y pueda entrar más ayuda humanitaria a la franja. Lo que ocurre es que es Israel quien marca el paso en el conflicto, no su gran aliado estadounidense.
Sudáfrica presentó una demanda contra Israel por presunto genocidio ante la Corte Penal Internacional. Ello tras esos ataques continuados del país de Oriente Próximo en la Franja de Gaza. El país africano instó al máximo Tribunal de Justicia Penal a que ordene poner fin a la ofensiva de Israel. Jerusalén ya ha rechazado este recurso al tiempo que acusa a Pretoria de cooperar con Hamás. El Ejecutivo de Sudáfrica ha sido históricamente un firme defensor de la causa palestina. Continúa en Alemania la alerta máxima por inundaciones debido a continuas e intensas lluvias para esta época del año inusuales. Las regiones más afectadas se encuentran en el norte y este, en donde se esperan más precipitaciones en los próximos días. También se ha pedido ayuda al ejército alemán. Alrededor de Magdeburgo, capital de Sajonia-Anhalt, el nivel del agua del río Elba aumentó peligrosamente. Y en Baja Sajonia, en el norte del país, bomberos, equipos de protección civil y voluntarios trabajan en numerosas localidades levantando diques con sacos de arena para proteger zonas residenciales. En esta ciudad en el norte de Alemania hacen falta botas de goma y botes hinchables para desplazarse. El nivel del agua sigue subiendo. Cuando miré por la mañana no daba crédito. No tienes ni idea de por dónde empezar. Las zonas bajas de los alrededores también están gravemente afectadas. Los diques de contención están cediendo por la presión del agua. La policía y helicópteros militares han sido enviados a la zona para reforzarlos. Una residencia aledaña tuvo que ser evacuada por la noche. Tras el COVID, esta es la segunda crisis de importancia que nuestros residentes han tenido que vivir. Muchos sufren de demencia y no llevan bien cuando se les saca de su ambiente habitual. En muchos lugares el bombeo de agua es constante y no parece que vaya a acabar. Desgraciadamente se prevé más lluvia. El siguiente sistema de bajas presiones fácilmente le reportará de 10 a 20 litros de agua al norte de aquí al domingo. En zonas montañosas las precipitaciones pueden llegar a ser de 30 o 40 litros. Y en los próximos días no parece que vaya a remitir. Muchos ayuntamientos han prohibido los fuegos artificiales para evitar mayor trabajo a las fuerzas de rescate. Los videojuegos están en auge y se espera que la industria siga creciendo. La expansión se ve impulsada por los videojuegos sociales y el metaverso después de que millones de personas cogieran sus mandos para escapar del aburrimiento y el aislamiento de los cierres de COVID-19. Lo recordarán. Lo que sí resulta más curioso es que los jugadores ya no solo son jóvenes, por lo menos no en el caso de la abuela chilena que les presentamos a continuación. Cuando los jugadores del popular videojuego en línea Free Fire se enfrentan con el avatar de una guerrera vestida de kimono y mascarilla de colmillos, pocos imaginan que en realidad se trata de una carismática octogenaria. María Elena Arévalo, de 81 años, vive en el pueblo de Yayay, a 90 kilómetros de Santiago, en Chile. Su incursión en el mundo gamer se dio tras la muerte de su esposo luego de 56 años de casados. Por sugerencia de su nieto, adoptó la identidad de Mami Nena en un juego virtual en el que decenas de millones de jugadores luchan por sobrevivir en una isla imaginaria. Ahí cuando un día mi nieto empezó, juguemos video, Mami Nena. ¿Cómo voy a jugar video si yo no sé?, le decía yo. Yo no sé eso, no sabía ni menear ese mouse, no sabía ni lo que era un mouse. Practicó hasta alcanzar en la liga el rango de heroico, el segundo nivel más competitivo del videojuego. Incluso llegó a tener más de 4 millones de seguidores en TikTok antes de que le robaran su cuenta y 700,000 suscriptores en YouTube. Pese a todo, sigue jugando. María Elena ha encontrado así el pasatiempo perfecto para sobrellevar la soledad. Según un estudio de la Universidad Católica de Chile, cerca de un 42% de chilenos mayores de 80 años afirma sentirse solo, un riesgo para la salud mental. Aquí lo dejamos de momento. Gracias por su atención. En nombre de todo el equipo, que tengan un feliz fin de semana y un buen comienzo el próximo año.